Hay casos que desafían toda lógica. Casos que, incluso después de años de investigaciones, miles de documentos y decenas de expertos, siguen sin tener una respuesta definitiva. El vuelo MH370 es uno de ellos. Un avión comercial, equipado con algunos de los sistemas de navegación y comunicación más avanzados del mundo, despegó con total normalidad. A bordo viajaban 239 personas. Menos de una hora después, la aeronave desapareció sin dejar una llamada de auxilio, sin emitir una emergencia y sin un solo rastro visible en los radares civiles. No fue un accidente cualquiera. Cada nueva evidencia descubierta hizo que el misterio fuera todavía más profundo. Sin embargo, cuando todas las piezas se colocan en el orden correcto, comienza a surgir una historia tan calculada, tan precisa y tan inquietante, que parece sacada de una película, pero ocurrió en la vida real. Lo que estás a punto de ver no es una recopilación de teorías de Internet. Es una reconstrucción basada en los hechos conocidos, en los informes oficiales y en las pruebas que fueron apareciendo con el paso de los años. Porque, aunque el avión desapareció aquella madrugada, dejó suficientes huellas como para reconstruir, minuto a minuto, lo que probablemente ocurrió. Y, si las evidencias son correctas, todo apunta a que alguien a bordo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Era la noche del 8 de marzo de 2014. En el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, un Boeing 777-200 se preparaba para realizar un vuelo completamente rutinario con destino a Pekín. Nada hacía pensar que aquella operación sería diferente a los cientos que la aerolínea realizaba cada año. A bordo viajaban 227 pasajeros, acompañados por 10 tripulantes de cabina y 2 pilotos. La ruta era una de las habituales entre Kuala Lumpur y Pekín, uno de los 2 vuelos diarios que conectaban ambas ciudades. El despegue estaba programado para las 12:35 de la madrugada, hora local. El trayecto tendría una duración aproximada de 5 horas y 34 minutos, por lo que el aterrizaje estaba previsto para las 6:30 de la mañana, hora de Pekín. Como era habitual, el avión cargó combustible suficiente para 7 horas y 31 minutos de vuelo, incluyendo la reserva obligatoria y el combustible adicional exigido para cualquier eventualidad. Al mando de la aeronave estaba Sahari Ahmad Shah, un comandante malasio de 53 años. Estaba casado, tenía 3 hijos y llevaba volando para Malaysia Airlines desde 1981. Su experiencia era impresionante, acumulaba 18.423 horas de vuelo, de las cuales 8.659 habían sido precisamente en el Boeing 777, el mismo modelo que pilotaría aquella noche. Fuera de su trabajo también era un apasionado de la aviación. Incluso tenía un canal de YouTube, que todavía sigue disponible, donde compartía consejos y proyectos relacionados con la tecnología y la aviación. A su lado se encontraba el copiloto, Farik Abdul Hamid, de 27 años. Llevaba trabajando para la aerolínea desde 2007 y acumulaba 2.813 horas de vuelo. Aquí hay un detalle importante. En una cabina siempre viajan 2 pilotos, pero eso no significa que ambos estén pilotando el avión al mismo tiempo. Existe una función conocida como pilot flying, que corresponde al piloto encargado de controlar físicamente la aeronave durante el vuelo. El otro piloto desempeña el papel de pilot monitoring. Su trabajo consiste en supervisar todos los sistemas, gestionar las comunicaciones con los controladores aéreos y asistir al piloto que lleva los mandos. Normalmente ambos intercambian estas funciones en cada vuelo para mantener el entrenamiento. Sin embargo, si ocurre cualquier emergencia, el comandante sigue siendo la máxima autoridad y puede asumir el control del avión en cualquier momento. Aquella noche, el copiloto sería el pilot flying, mientras que el comandante actuaría como pilot monitoring, ocupándose principalmente de las comunicaciones. Con todos los pasajeros ya acomodados y los procedimientos completados, el Boeing recibió autorización para iniciar el rodaje. Finalmente despegó con 7 minutos de retraso respecto al horario previsto.
La aeronave inició un ascenso completamente normal en dirección al punto Igari, uno de los puntos de navegación incluidos en su ruta. Para entender lo que ocurrió después, primero hay que comprender cómo se organiza el tráfico aéreo. El cielo no está vacío ni es un espacio sin reglas. Está dividido por miles de puntos de referencia, conocidos como waypoints. Estos puntos permiten que pilotos y controladores hablen exactamente del mismo lugar sin posibilidad de confusión. Mientras el MH370 se aproximaba al punto Igari, se produjeron varias comunicaciones entre la torre de control y el comandante. Todo transcurría con absoluta normalidad. Ahora bien, hay otro concepto que conviene conocer. El espacio aéreo de esa región está dividido entre diferentes centros de control, Kuala Lumpur, Bangkok, Singapur y Ho Chi Minh. Cada uno administra una zona concreta del cielo, conocida como FIR, siglas de Flight Information Region. En este caso existe una particularidad. Una parte del espacio aéreo de Singapur está delegada al centro de control de Kuala Lumpur. Por eso, el MH370 debía abandonar el FIR de Kuala Lumpur para entrar, pocos minutos después, en el FIR de Ho Chi Minh. La ruta era sencilla. El avión debía llegar al waypoint Igari y, desde allí, realizar un ligero giro hacia la derecha para dirigirse al punto Vitov. Y fue exactamente en ese instante cuando comenzó uno de los mayores misterios de la historia de la aviación. A las 12:50 de la madrugada, el control aéreo autorizó al MH370 a ascender hasta los 35.000 pies de altitud. 11 minutos más tarde, la tripulación confirmó por radio que ya había alcanzado esa altura. 6 minutos después, el comandante volvió a informar que mantenía los 35.000 pies. Poco más tarde, los controladores de Kuala Lumpur comunicaron a la tripulación que era momento de cambiar a la frecuencia del centro de control de Ho Chi Minh. El comandante respondió apenas 4 segundos después. Buenas noches. Esas fueron las últimas palabras que el mundo escuchó desde el vuelo MH370. El avión sobrevoló el punto Igari y comenzó el giro previsto hacia Vitov. 5 segundos después, desapareció. Lo más sorprendente es que nadie lo advirtió en ese momento. La aeronave se encontraba justo en la zona de transición entre dos espacios aéreos. Para Kuala Lumpur, el avión ya había abandonado su jurisdicción. Para Ho Chi Minh, todavía estaba esperando el primer contacto por radio. Cada centro de control pensó que el otro tenía la situación bajo control. No fue hasta 18 minutos después cuando los controladores de Ho Chi Minh llamaron a Kuala Lumpur para preguntar por el vuelo. Aún no habían recibido ninguna comunicación del MH370. Quizá había regresado por una emergencia. Quizá había tenido un problema técnico. Quizá simplemente existía un retraso en el cambio de frecuencia. Pero desde Kuala Lumpur respondieron que no. El avión se había despedido por radio con normalidad, y desde ese momento no habían vuelto a saber absolutamente nada. 2 minutos más tarde, los controladores intentaron contactar directamente con la aeronave. No obtuvieron respuesta. El siguiente paso fue llamar a Malaysia Airlines. La respuesta de la aerolínea desconcertó a todos. Según sus sistemas, el avión seguía volando y aparecía sobrevolando Camboya. Aquello no tenía ningún sentido. El MH370 jamás debía encontrarse en esa posición. De inmediato comenzaron a contactar con los controladores aéreos de Camboya y de las regiones cercanas para confirmar la información. Ninguno consiguió localizar la aeronave. Aún así, los sistemas de Malaysia Airlines seguían mostrando el avión sobre el mapa. La confusión era absoluta. 1 hora y 9 minutos después de la desaparición, la propia aerolínea admitió que la información era errónea. Su software no estaba mostrando la posición real del avión.
Simplemente estaba calculando una trayectoria estimada utilizando el último dato válido de velocidad y posición recibido antes de perder el contacto. En realidad, el MH370 nunca había estado sobrevolando Camboya. Y mientras todos buscaban un avión donde nunca estuvo, la aeronave llevaba mucho tiempo desaparecida. Mientras los controladores intentaban averiguar dónde estaba el MH370, las horas seguían pasando. A las 6:30 de la mañana, hora local de Pekín, el vuelo debía aterrizar. Los controladores del aeropuerto aún conservaban una pequeña esperanza. Quizá la tripulación aparecería en la frecuencia de aproximación en cualquier momento. Quizá todo había sido un problema de comunicaciones. Pero ese momento nunca llegó. Fue entonces cuando se activó oficialmente la operación de búsqueda y rescate. La hipótesis inicial parecía lógica. Un avión comercial había desaparecido de forma repentina del radar. Lo más probable era que hubiera sufrido una explosión en pleno vuelo o un fallo catastrófico que provocara su caída cerca del último punto conocido. Por esa razón, los primeros equipos de búsqueda concentraron todos sus esfuerzos alrededor de la zona donde el MH370 había desaparecido de las pantallas. Al mismo tiempo, comenzó una investigación paralela. Las autoridades revisaron, uno por uno, los antecedentes de los 239 ocupantes del avión para determinar si alguno podía haber introducido un artefacto explosivo a bordo. De los pasajeros, 153 eran ciudadanos chinos, 38 eran malasios y los restantes pertenecían a diferentes nacionalidades. 2 personas llamaron especialmente la atención. Viajaban utilizando pasaportes robados. Durante unas horas, todas las sospechas recayeron sobre ellos. Sin embargo, la investigación demostró que ambos eran refugiados que intentaban llegar a Europa utilizando identidades falsas. Finalmente, fueron descartados como sospechosos. Con el paso de los meses, la teoría de la bomba comenzó a perder fuerza. Y fue entonces cuando aparecieron los primeros datos realmente inquietantes. Para entenderlos, primero hay que conocer cómo funcionan los radares. La mayoría de las personas piensa que un radar simplemente envía una señal y espera que rebote contra un objeto para detectar su posición. Eso es cierto, pero solo describe el funcionamiento de un radar primario. Los aviones comerciales utilizan, además, un sistema mucho más avanzado, el radar secundario. La diferencia es enorme. Mientras que el radar primario puede detectar cualquier objeto que refleje su señal, el radar secundario necesita que el propio avión responda. Y ahí entra en juego un dispositivo fundamental, el transpondedor. El transpondedor actúa como un identificador electrónico. Cada vez que recibe una señal desde tierra, responde enviando información como la posición, la altitud, la velocidad y la identidad del vuelo. Gracias a ese sistema, los controladores aéreos no solo ven un punto en una pantalla, sino que saben exactamente qué avión están observando. En un Boeing 777, el transpondedor puede controlarse directamente desde la cabina. En condiciones normales permanece activado durante todo el vuelo. Si el MH370 hubiera sufrido una explosión o un fallo eléctrico total, el transpondedor habría dejado de transmitir de forma instantánea. Sin embargo, los investigadores encontraron un detalle que cambió completamente la dirección del caso. Justo antes de desaparecer, el avión envió 2 respuestas anómalas. En ellas seguía transmitiendo su posición, pero había dejado de informar su altitud. Ese comportamiento coincide exactamente con uno de los modos intermedios del selector del transpondedor. En otras palabras, no parecía un fallo. Parecía que alguien había girado manualmente el interruptor, pasando por varios modos antes de apagarlo por completo. Todo ocurrió apenas 64 segundos después de la última comunicación por radio. Y aquello solo era el principio. Porque, mientras el transpondedor dejaba de transmitir,
Varios radares militares y civiles seguían detectando un eco en el cielo. No podían identificar el avión, pero sí podían ver que algo seguía volando. Y lo que registraron resultó todavía más desconcertante. El avión realizó un giro brusco de 180 grados hacia la izquierda. No fue un pequeño cambio de rumbo. Fue un viraje completamente opuesto a la ruta prevista. Los especialistas analizaron la maniobra durante años. La conclusión fue prácticamente unánime. Aquel giro era demasiado pronunciado para haber sido ejecutado automáticamente por el piloto automático. Alguien estaba controlando el avión de forma manual. Y ese alguien sabía exactamente lo que estaba haciendo. Lo más inquietante es que el momento elegido tampoco parecía una casualidad. El MH370 desapareció justo en el punto donde convergen los espacios aéreos de varios países. Era el lugar perfecto para provocar confusión entre los distintos centros de control. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Mientras unos pensaban que el avión ya había salido de su jurisdicción, los otros esperaban que la tripulación realizara el primer contacto por radio. Durante esos minutos de incertidumbre, nadie sospechó que el avión ya había cambiado completamente de rumbo. Cuando los investigadores reconstruyeron la trayectoria utilizando los radares primarios, descubrieron que, después del giro de 180 grados, el MH370 emprendió el camino de regreso sobre territorio malasio. Ese descubrimiento cambió la investigación para siempre. Porque ya no parecía el comportamiento de una aeronave fuera de control. Parecía el comportamiento de alguien que intentaba desaparecer sin dejar rastro. Si la teoría era correcta, entonces quien estuviera al mando del avión necesitaba asegurarse de que nadie pudiera intervenir. Y existía una forma de conseguirlo. Los investigadores creen que, poco después de desviar el MH370 de su ruta, la cabina fue despresurizada deliberadamente. En un Boeing 777 esto puede hacerse abriendo dos válvulas, una situada en la parte delantera y otra en la parte trasera del fuselaje. Ambas pueden controlarse directamente desde la cabina. En ese instante, las mascarillas de oxígeno habrían caído automáticamente sobre los pasajeros. Sin embargo, existe un detalle que muy pocas personas conocen. Las mascarillas de los pasajeros solo suministran oxígeno durante aproximadamente 22 minutos. En cambio, las máscaras de los pilotos están diseñadas para proporcionar oxígeno durante muchas horas. Y, curiosamente, ese mismo día el personal de mantenimiento había recargado el sistema de oxígeno de la cabina de vuelo. Cuando esos 22 minutos terminan, el tiempo juega en contra. A la altitud de crucero del MH370, una persona puede perder el conocimiento en aproximadamente un minuto. Poco después, comienzan los daños cerebrales irreversibles y, si el oxígeno no regresa, la vida se apaga lentamente. Lo más inquietante es que no suele ser un proceso violento. Primero la visión comienza a deteriorarse. Después los movimientos se vuelven más lentos. La mente deja de reaccionar con normalidad. Y, antes de que la persona llegue a comprender lo que está ocurriendo, simplemente pierde el conocimiento. Mientras tanto, el MH370 continuaba alejándose de su ruta prevista. Al sobrevolar la isla de Penang, el avión realizó un nuevo giro hacia el noroeste y siguió avanzando. Fue en ese preciso momento cuando ocurrió otro hecho que, años después, llamaría poderosamente la atención de los investigadores. Durante unos pocos segundos, el teléfono móvil del copiloto registró una breve conexión con una antena de telefonía. Puede parecer un detalle menor, pero tiene una enorme importancia. Antes de cada despegue, una de las comprobaciones obligatorias para toda la tripulación consiste en activar el modo avión en los teléfonos móviles. Por eso, aquella breve conexión hizo pensar a algunos investigadores que el copiloto podría haber intentado contactar con el exterior. Sin embargo, la señal duró apenas unos segundos.
Nunca llegó a establecerse una llamada. No se envió ningún mensaje. La compañía telefónica únicamente confirmó que el dispositivo había intentado conectarse brevemente a una antena mientras el avión sobrevolaba Penang. Aún así, aquella señal sirvió para confirmar algo muy importante. El MH370 realmente había seguido esa trayectoria, exactamente como indicaban los radares militares. Poco después, el avión continuó alejándose hasta abandonar por completo el alcance de los radares primarios. A partir de ese momento, desapareció del cielo. No volvió a ser visto por ningún radar. Ahora sí, el avión parecía haberse esfumado para siempre. Pero había un problema. Todos sabían que la aeronave no podía desaparecer sin dejar absolutamente ningún rastro. Si seguía volando, tenía que existir alguna forma de averiguar dónde estaba. Y fue entonces cuando expertos de disciplinas completamente diferentes comenzaron a colaborar en la investigación. Muchos de ellos ni siquiera eran especialistas en aviación. Había ingenieros, matemáticos, físicos y expertos en telecomunicaciones que decidieron aportar sus conocimientos para intentar resolver el misterio. Entre todos ellos destacó una empresa llamada Inmarsat. Era la propietaria del satélite que utilizaba el sistema SATCOM, el enlace que permitía al Boeing 777 comunicarse con tierra cuando estaba fuera del alcance de las estaciones de radio. Con el paso de los días, los ingenieros de Inmarsat descubrieron algo inesperado. Poco después de que el MH370 desapareciera de los radares, el satélite recibió una solicitud automática para volver a conectar el sistema SATCOM. Aquella señal solo podía producirse bajo una condición. El sistema había recuperado la alimentación eléctrica. Eso significaba que, en algún momento anterior, los generadores del avión habían sido apagados. Pero entonces surgía una nueva pregunta. ¿Por qué volver a encenderlos? La explicación más aceptada resulta sorprendentemente lógica. Si el avión había permanecido durante casi una hora alimentándose únicamente mediante la RAT, la pequeña turbina de emergencia que se despliega automáticamente cuando se pierde la energía principal, solo los sistemas esenciales habrían seguido funcionando. Eso significaba que los ventiladores encargados de refrigerar los ordenadores del avión permanecían apagados. Y sin refrigeración, la temperatura de la bahía electrónica aumentaría progresivamente. Si esos equipos se sobrecalentaban, el avión podría dejar de funcionar correctamente. Quien estuviera pilotando el MH370 probablemente no tuvo otra opción que volver a conectar los generadores principales para evitar ese problema. Sin embargo, cometió un error. Creía que el sistema SATCOM permanecería completamente apagado. Pero el Boeing 777 estaba diseñado para enviar automáticamente una solicitud de conexión cada vez que recuperaba la alimentación eléctrica. Aquella única señal terminaría convirtiéndose en una de las pruebas más importantes de toda la investigación. Un ingeniero de Inmarsat tuvo entonces una idea brillante. Cada solicitud enviada por el avión incluía la hora exacta en la que había sido transmitida. Comparando ese instante con el momento exacto en que el satélite la recibió, podía calcularse el tiempo que la señal había tardado en recorrer la distancia entre ambos. Y, como las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz, ese pequeño retraso permitía calcular la distancia entre el avión y el satélite. Es exactamente el mismo principio sobre el que funciona cualquier sistema GPS. La diferencia es que un teléfono móvil utiliza varios satélites al mismo tiempo. El MH370 solo estaba comunicándose con uno. Por eso no era posible conocer su posición exacta. Lo único que podía calcularse era un enorme arco sobre la superficie de la Tierra. Eso significaba que, en ese instante, el avión podía encontrarse en cualquier punto de esa línea. 1 hora y 5 minutos después de desaparecer de los radares civiles, el MH370 estaba en algún lugar de ese primer arco.
3 minutos antes había abandonado también el alcance de los radares militares. Los tiempos encajaban perfectamente. A partir de ese momento, la estación terrestre intentó contactar automáticamente con el avión una vez cada hora. Cada nueva comunicación generó un nuevo arco. Con 7 señales diferentes, los investigadores pudieron reconstruir una serie de posiciones posibles. No revelaban la ruta exacta, pero demostraban algo mucho más importante. El avión seguía volando. Y lo hacía muy lejos del lugar donde todos lo estaban buscando. Por esa razón, la búsqueda fue trasladada hacia el Océano Índico. Sin embargo, los días pasaban, y no aparecía absolutamente nada. Finalmente se registraron 7 arcos. Cuando debía recibirse el octavo, el satélite nunca volvió a escuchar al MH370. Todo indicaba que, para ese momento, el avión ya había caído al mar. Pero las señales aún guardaban otro secreto. Además de la distancia, también era posible analizar la frecuencia con la que llegaban al satélite. Gracias al efecto Doppler, los ingenieros podían saber si el avión se estaba acercando o alejando. Es el mismo fenómeno que percibes cuando escuchas pasar una ambulancia. Mientras se aproxima, el sonido parece más agudo. Cuando se aleja, el tono cambia inmediatamente. Con las señales del MH370 ocurría exactamente lo mismo. Ese análisis permitió confirmar que el avión seguía una trayectoria compatible con los arcos calculados. Pero todavía había un detalle mucho más inquietante. La primera señal enviada después de recuperar la electricidad presentaba una frecuencia completamente anómala. ¿Por qué era tan importante? Porque ese tipo de alteración solo aparece cuando el transmisor ha sufrido fuertes cambios de temperatura. Y eso solo tendría sentido si los generadores eléctricos hubieran permanecido apagados durante un tiempo considerable. En otras palabras, aquella anomalía reforzaba todavía más la teoría de que alguien había desconectado deliberadamente los sistemas eléctricos del avión. El primer y el último arco eran distintos del resto. No eran simples comprobaciones automáticas. Eran solicitudes de inicio de sesión. La primera coincidía con el momento en que los generadores fueron reconectados. La última ocurrió varias horas después. Y esa última señal contaba una historia aún más inquietante. El MH370 había despegado con combustible para 7 horas y 31 minutos. La última solicitud de conexión llegó aproximadamente 7 horas y 37 minutos después del despegue. Las cuentas encajaban casi a la perfección. Todo indicaba que el avión se había quedado sin combustible. Cuando eso ocurre en un Boeing 777, ambos motores se apagan y, automáticamente, entra en funcionamiento la APU, el generador auxiliar situado en la parte trasera del avión. Durante ese breve cambio de alimentación eléctrica, el sistema SATCOM vuelve a reiniciarse. Y, una vez más, envía automáticamente una solicitud de conexión al satélite. Esa fue, probablemente, la última vez que el MH370 habló con el mundo. Desde entonces han surgido todo tipo de teorías. Algunas aseguran que el avión fue derribado. Otras hablan de conspiraciones internacionales, secuestros secretos o incluso fenómenos imposibles. Pero, cuando se analizan únicamente las pruebas, la historia parece conducir hacia una explicación mucho más inquietante y mucho más humana. Con todas las pruebas reunidas sobre la mesa, los investigadores pudieron reconstruir una secuencia que, aunque todavía no resuelve por completo el misterio, sí descarta muchas de las teorías que circularon durante años. Hoy sabemos que el MH370 realizó un giro manual de 180 grados al pasar el punto Igari. También sabemos que continuó volando durante varias horas y que, gracias a las señales del satélite, es posible seguir su recorrido mediante los distintos arcos calculados por Inmarsat.
Tras analizar todas las rutas posibles, la mayoría de los especialistas llegó a una conclusión. El avión tuvo que dirigirse hacia el sur del Océano Índico y mantener, aproximadamente, ese rumbo hasta quedarse sin combustible. Cualquier otra trayectoria habría obligado al MH370 a cruzar zonas vigiladas por radares militares de distintos países y tarde o temprano habría sido detectado. Eso reduce enormemente las posibilidades. Pero también plantea una pregunta mucho más inquietante. ¿Quién era capaz de ejecutar una maniobra tan compleja? Porque, a estas alturas, resulta difícil creer que todo aquello fuera improvisado. Apagar los sistemas adecuados, elegir el momento exacto para desaparecer, aprovechar el cambio entre centros de control, evitar los radares militares y mantener el avión en vuelo durante horas requería un conocimiento extraordinario del Boeing 777. Y, casualmente, una de las personas que mejor conocía ese avión estaba a bordo. El comandante Zaharie Ahmad Shah. Con más de 8.600 horas de vuelo únicamente en el Boeing 777, había pasado el equivalente a casi un año entero pilotando ese modelo de aeronave. Por supuesto, esto seguiría siendo solo una hipótesis si no hubiera aparecido un dato que hizo que muchos investigadores volvieran a fijarse en él. Durante la investigación se analizaron los discos duros de su simulador de vuelo personal. Allí encontraron varias rutas creadas por el propio Zaharie. Una de ellas llamó especialmente la atención. Había sido realizada entre el 2 y el 3 de febrero de 2014, poco más de un mes antes de la desaparición del MH370. En esa simulación, el comandante había trazado una ruta que terminaba en una zona muy similar a aquella donde los investigadores creen que terminó el vuelo real. Pero había un detalle aún más llamativo. En los últimos puntos del recorrido, el simulador indicaba que el avión ya no tenía combustible. Es decir, la simulación finalizaba exactamente como, años después, se cree que terminó el MH370. Quienes defienden la inocencia del comandante sostienen que aquello no demuestra absolutamente nada. Y tienen un argumento válido. Zaharie era un apasionado de la aviación y acostumbraba a practicar procedimientos poco habituales, incluidos fallos de motor y situaciones de emergencia. Su historial como piloto demuestra que disfrutaba entrenando escenarios complejos. Sin embargo, resulta inevitable pensar en la coincidencia. Una ruta extraordinariamente parecida. Una simulación que termina sin combustible. Y, pocas semanas después, un vuelo real que parece seguir un patrón similar. Eso no convierte al comandante en culpable. Pero tampoco permite ignorar esa información. Las pruebas no son suficientes para afirmar que Zaharie hizo desaparecer el avión. Lo único que puede decirse con honestidad es que una parte importante de las evidencias apunta en su dirección. Al mismo tiempo, familiares, amigos y compañeros de trabajo describían a Zaharie como una persona amable, tranquila y completamente dedicada a su familia. Nadie habló de comportamientos violentos. Nadie mencionó problemas psicológicos evidentes. Tampoco se encontró una carta de despedida ni ningún mensaje que permitiera entender una posible motivación. Y ahí es donde el caso vuelve a complicarse. Porque las pruebas técnicas parecen señalar una dirección, mientras que el perfil personal del comandante parece señalar exactamente la contraria. Existe otro detalle que también ha generado innumerables debates entre los investigadores. Las comunicaciones mantenidas por Zaharie durante los últimos minutos del vuelo. Si recuerdas, cuando el avión alcanzó los 35.000 pies, el comandante informó por radio que ya había llegado a esa altitud. Hasta ahí, todo era completamente normal. Sin embargo, apenas 6 minutos después volvió a transmitir exactamente el mismo mensaje. En teoría, esa segunda comunicación era innecesaria.
Algunos expertos creen que podría indicar que el comandante se había quitado momentáneamente los auriculares para realizar otra tarea dentro de la cabina y, al volver a colocárselos, no recordaba si ya había confirmado la altitud. También existe una explicación mucho más simple. Quizás simplemente dudó de si había realizado correctamente la transmisión y decidió repetirla. Las dos posibilidades son perfectamente plausibles. Por eso, ese detalle nunca fue considerado una prueba concluyente. Sin embargo, muchos investigadores sí perciben una diferencia en el tono de voz entre ambas comunicaciones. En la segunda transmisión, Saari parece sonar más serio, más concentrado, incluso ligeramente tenso. Por supuesto, una percepción subjetiva nunca puede utilizarse como prueba. Pero es uno de esos pequeños detalles que siguen alimentando el debate. La última anomalía ocurrió apenas unos segundos antes de la desaparición. Cuando el control aéreo de Kuala Lumpur ordenó cambiar a la frecuencia de Ho Chi Minh, el procedimiento habitual consistía en repetir por radio la frecuencia recibida para confirmar que había sido entendida correctamente. Saari no lo hizo. Simplemente respondió: "Buenas noches". A primera vista, podría parecer extraño. Pero tampoco lo es tanto. Después de décadas volando esa misma ruta, es muy probable que conociera aquella frecuencia de memoria. De hecho, el informe oficial concluye que ninguna de estas pequeñas irregularidades constituye una evidencia de comportamiento sospechoso. ¿Son curiosas? Sí. Pero, por sí solas, no demuestran absolutamente nada. Lo verdaderamente difícil de explicar ocurre inmediatamente después. Entre el último mensaje por radio y el apagado del transpondedor transcurrieron apenas 64 segundos. Si un pasajero hubiera intentado secuestrar el avión, habría necesitado entrar en la cabina, reducir a ambos pilotos, tomar el control de la aeronave y apagar el transpondedor. Todo eso en poco más de un minuto. Prácticamente imposible. En cambio, si todo hubiera sido organizado desde dentro de la cabina, bastaría con que uno de los pilotos convenciera al otro de salir unos instantes. Una simple excusa habría sido suficiente. Y, una vez fuera, la puerta podría bloquearse desde el interior. Nunca se pudo demostrar que eso ocurriera. Pero, técnicamente, era una posibilidad mucho más realista. Con el paso de los años aparecieron pruebas de que el MH370 realmente terminó en el océano. Diversos fragmentos del avión fueron encontrados en las costas del este de África. Los estudios sobre las corrientes marinas demostraron que era perfectamente posible que esos restos hubieran recorrido miles de kilómetros desde el Océano Índico hasta esas playas. Aún así, nunca apareció el fuselaje principal. Ni las cajas negras. En 2017, la búsqueda oficial fue suspendida. Después de años de trabajo y millones de dólares invertidos, el avión seguía sin aparecer. Pero el caso estaba lejos de terminar. Investigadores independientes continuaron analizando toda la información disponible. Y, en 2023, un nuevo estudio propuso una técnica completamente diferente para reconstruir la trayectoria del MH370. La idea era tan ingeniosa como sorprendente. Cuando una onda de radio viaja por la atmósfera y un objeto atraviesa su recorrido, esa señal puede sufrir pequeñas alteraciones. Analizando miles de esas perturbaciones y aplicando ingeniería inversa, los investigadores lograron reconstruir una trayectoria completamente independiente de la obtenida mediante los satélites y los radares. Y el resultado fue asombroso. La nueva reconstrucción coincidía, casi por completo, con la ruta que ya conocíamos. El avión habría sobrevolado Penang, continuado hacia el noroeste y, posteriormente, girado hacia el sur del Océano Índico. Pero había un detalle todavía más inquietante. Según ese estudio, durante las últimas horas de vuelo el MH370 no siguió una línea recta.
realizó una maniobra con forma de 8. Si esa reconstrucción fuera correcta, significaría que quien controlaba el avión estaba comprobando visualmente que no hubiera barcos en la zona antes del impacto. En otras palabras, no solo quería hacer desaparecer el avión, también quería asegurarse de que nadie presenciara el final. Las señales del satélite revelaron un último dato estremecedor. Durante casi todo el vuelo, la altitud parecía mantenerse relativamente estable. Pero la última señal indicaba algo completamente distinto. El MH370 descendía a una velocidad cercana a los 14.000 pies por minuto. Una caída compatible con la pérdida simultánea de ambos motores y con un impacto descontrolado contra el océano. En 2024, una empresa estadounidense volvió a ofrecerse para buscar el avión bajo una condición poco habitual. Solo cobraría si conseguía encontrarlo. Después de tantos años, incluso localizando la zona exacta del impacto, recuperar pruebas útiles sigue siendo una tarea extremadamente difícil. El océano nunca deja de moverse. Las corrientes desplazan los restos constantemente. Y el paso del tiempo juega en contra de cualquier investigación. Pero existe una posibilidad todavía más inquietante. Incluso si algún día aparecen las cajas negras, es posible que nunca revelen toda la verdad. Porque, si quien controlaba el MH370 realmente planificó cada uno de sus movimientos, también pudo haber desconectado deliberadamente los sistemas que registraban las conversaciones de la cabina y los datos del vuelo. Y, si eso ocurrió, es posible que el mayor misterio de la historia de la aviación jamás pueda resolverse por completo. Soy Archivo Oculto. Gracias por acompañarme en esta investigación. Si este expediente despertó tu curiosidad, aún quedan muchos más por abrir. Nos vemos en el próximo expediente.